Conoce los descubrimientos más impactantes hechos en las profundidades de la Tierra, desde una huella misteriosa hasta un cuerpo casi con vida. No te pierdas estos misterios que te mantendrán al borde de tu asiento. Telescopio de 6.000 años. Al observar esta formación, uno pensaría que no es nada especial. Para el ojo inexperto, esta estructura, hecha con varios cantos rodados, parece corriente. Parece un pequeño refugio de piedra, pero eso es todo. Estas estructuras han servido como tumbas prehistóricas, o al menos eso creen los expertos. Sin embargo, un nuevo estudio propone ahora que, en lugar de ser tumbas, estos cúmulos megalíticos son en realidad telescopios. Los investigadores creen que los largos y estrechos pasajes de entrada de estos grupos de piedras podrían ser algo similar a un agujero de alfiler, creando efectivamente una especie de telescopio sin lentes. Por ejemplo, la tumba de 7 piedras Antis Pasaje en el centro de Portugal tiene un pasillo estrecho en el medio, que cuando se mira, se alinea sorprendentemente bien con Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Si estas estructuras realmente se utilizaron como telescopios, lo más probable es que se utilizaran para detectar estrellas durante el crepúsculo. Hace más de 6.000 años, este telescopio sin lentes permitió a nuestros antepasados localizar con precisión Aldebarán justo a tiempo para comenzar sus rituales. Pero, ¿qué tan seguros estamos de que nuestros antepasados realmente usaron estos cúmulos de piedras como telescopios? Bueno, por ahora aún está por confirmarse, pero hay una gran posibilidad. Después de todo, hemos aprendido que, contrariamente a lo que pensábamos, cada estructura antigua tiene un propósito deliberado, que la mayoría de las veces es espiritual o cultural. El bebé dragón. En la cueva Post-Joina puedes ver la verdadera casa de los dragones. Piel pálida, casi transparente, extraños mechones rojos, sin señales de ojos, 4 extremidades y solo 10 dedos. Quizás te preguntes qué son estas criaturas. Podrían ser los dragones jóvenes. A pesar de tener la apariencia y el sonido de criaturas imaginarias de un libro para niños, los OMS son en realidad pequeños anfibios que viven en cuevas, más específicamente, salamandras acuáticas, y son extremadamente raros. Los OMS son exclusivos de las cuevas del sudeste de Europa y por sus características peculiares. Los científicos los describen como místicos. Los habitantes del karst estaban acostumbrados a estar rodeados de cuevas, pozos, ríos esporádicos, lagos y peculiares manantiales que brotaban del suelo en épocas de intensas lluvias o inundaciones. Por eso fue inusual que las fuertes corrientes trajeran a la superficie algunos peces inusuales con piel blanca como la nieve, un cuerpo largo, una cola larga y 4 patas. Los lugareños creían que estas criaturas eran en realidad dragones jóvenes y que un dragón terrible vivía en la cueva Pustoen. Los llamados dragones bebés solo alcanzan una longitud de 30 metros y respiran a través de branquias externas. Sin embargo, tienen una vida útil de hasta 100 años, pueden pasar hasta 12 años sin comer e incluso les pueden crecer nuevas extremidades. También son ciegos, por lo que detectan a sus presas utilizando órganos sensibles en sus cabezas. Cueva de la Muerte. Cualquiera que esté aquí a quien le guste caminar o explorar las montañas, aquí tiene un descubrimiento que también sirve como una llamada de atención. Esta sencilla abertura en el suelo puede parecer normal, pero en realidad es una de las cuevas más peligrosas del mundo. De hecho, esta cueva es tan letal que se ganó el sobrenombre de Cueva de la Muerte. Esta cueva está ubicada en la región volcánica de Costa Rica. Tiene solo varios pies de profundidad, y aunque un explorador de cuevas aficionado no tendría ningún problema para meter sus cuerpos en esta cueva, aún así no sobreviviría. Esta cueva guarda un secreto letal. Está lleno de dióxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que es fatal para cualquier criatura que entre. Las propiedades mortales de la cueva fueron descubiertas accidentalmente durante la construcción del complejo turístico Rixia Verde en Benicia de San Carlos. Los trabajadores notaron que quienes se acercaban demasiado se sentían mareados y enfermos. Investigaciones más exhaustivas revelaron que la cueva emite alrededor de 30 dióxido de carbono por hora. El gas, probablemente producido por depósitos minerales sometidos a altas temperaturas y presiones bajo tierra, crea un ambiente desprovisto de oxígeno a nivel del suelo. Esta trampa natural es tan eficaz que los guías locales utilizan una antorcha encendida para demostrar su peligro.
La llama se apaga instantáneamente por falta de oxígeno. Los carteles alrededor de la cueva advierten a los visitantes sobre su naturaleza letal, pero su pequeño tamaño y su entrada estrecha significan que supone un mayor riesgo para los animales pequeños que para los humanos. Y sí, lamentablemente algunos animales ya han sucumbido a la naturaleza letal de la cueva. El lugar de reunión de hienas. Cerca de la ciudad siberiana de Caucasia, es una caverna que alguna vez fue el hogar de una especie de hiena extinta que vivió hace unos 42.000 años, un período más popularmente reconocido como la Edad de Hielo. Lo sorprendente es el hecho de que cuando los investigadores exploraron esta cueva, tropezaron con huesos. No solo huesos de hiena, sino una enorme pila de huesos de presa. Mamuts, ciervos, gacelas, zorros, lobos, roedores, pájaros, peces, yaks, bisontes lanudos y antiguos osos pardos. Estos son solo algunos de los tipos de restos de animales descubiertos en la caverna. La mayoría de los huesos están esparcidos en una pila gigante y desordenada por la cueva, creando un sitio macabro para los expertos. Parece que hace miles de años, las hienas tenían predilección por arrastrar a sus presas al interior de la caverna, probablemente para compartirlas con toda la risa. Esto demuestra que a pesar de que han pasado decenas de miles de años, las hienas siguen siendo tan voraces y oportunistas como antes. Grafiti antiguo. ¿Crees que el grafiti es algo que comenzó nuestra generación? No precisamente. El grafiti ha existido durante siglos, incluso milenios. Hoy en día, los arqueólogos suelen encontrar los grafitis más divertidos e interesantes dejados por los colonos de lo que ahora se considera uno de los sitios arqueológicos más grandes del planeta. Tomemos, por ejemplo, más de 1000 inscripciones de nombres y declaraciones dentro de la tumba del faraón Ramsés VI en el Valle de los Reyes. No fueron creados por turistas de nuestro tiempo, sino por romanos que visitaron el sitio hace unos asombrosos 2000 años. Sin embargo, una gran mayoría de grafitis antiguos, y quizás los más divertidos, se encuentran en Pompeya. Un grafiti dice: amas a Iris, pero ella no te ama a ti. Otra segunda saluda a su prima: esté donde esté. Le pido a mi ama que me ames. Este, descubierto en un bar, es bastante conmovedor. Nosotros dos queridos hombres, amigos para siempre, estábamos aquí. Si quieres saber nuestros nombres, son Cayo y Aulo. Supongo que los bromances han existido desde antes del 79 después de Cristo. Estas creaciones nos dicen que el deseo humano de dejar huella, de expresarse públicamente, trasciende el tiempo y la cultura. Pero bueno, el hecho de que se haya hecho en la historia no cambia el hecho de que en algunos lugares el grafiti se considera ilegal. Entonces, antes de intentar dejar su huella, es posible que desee asegurarse de que no lo llevarán a la cárcel primero. Cueva del horror. Hay una cueva de misterio, que esconde los secretos del pasado y artefactos de antaño. Está en un gran desierto, a gran profundidad, y contiene vistas como el mundo nunca ha visto. Y también muchos pequeños fragmentos de uno en particular, como un pergamino muy antiguo. Y esta cueva no es ficción. Existe en el desierto de Judea, al oeste del Mar Muerto, en el actual Israel. De hecho, hay varias cuevas. Los arqueólogos descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto en 1947 en esta cueva, que es extremadamente árida, calurosa y buena para conservar pergaminos y otros objetos. Los rollos del Mar Muerto datan de alrededor del año 200 a.C., pero esta cueva se ha utilizado para almacenamiento desde el año 10.500 a.C. Estamos hablando de una canasta de 10.000 años de antigüedad, un esqueleto momificado de 6.000 años de antigüedad y una gran cantidad de monedas, pergaminos y otros tesoros repartidos en una amplia gama de cuevas, valles y recovecos de montañas ahuecados. Sin embargo, ninguna de estas cosas es particularmente aterradora. Una serie de descubrimientos en la década de 1960 llevaron a los investigadores a cambiar el nombre de esta cueva como Cueva de los Horrores. A diferencia de las demás, esta cueva alberga 40 esqueletos. Para ser justos, los esqueletos son bastante comunes y quizás no lo suficientemente espantosos como para merecer el título de Cueva de los Horrores. Después de todo, ha habido muchas personas que han vivido y muerto. Si retrocedes lo suficiente en el tiempo, es posible que estés sentado en el lugar donde un hombre tropezó y se rompió el cuello hace 4000 años.
Sin embargo, hay un hecho crucial sobre los esqueletos en la cueva de los horrores que se suma al horror que escondían las personas cuando murieron. Tumba de la tortuga. El capitán Jacques-Yves Cousteau y su equipo recorrieron la isla de Sipidán, frente a la costa de Borneo, a principios de los años 1980, para filmar un documental sobre sus aguas cristalinas. Uno de los aspectos más destacados de la película fue una misteriosa cueva submarina, donde descubrieron muchos huesos y esqueletos de tortugas marinas. Cousteau especuló, a falta de una mejor explicación, que quizás las viejas tortugas marinas iban allí a morir pacíficamente. En realidad, las tortugas entran al sistema de cuevas por accidente y se pierden en el laberinto de túneles. Se desorientan y se ahogan porque no pueden encontrar ni salir. La entrada a la cueva de las tortugas está al lado de una gran pared de piedra caliza que comienza unos metros debajo de la superficie y desciende directamente hasta una profundidad de unos 600 metros. La boca de la cueva se encuentra a una profundidad de 20 metros bajo la superficie. Un gran cartel cerca de la entrada advierte a los buceadores inexpertos que no entren a menos que tengan el equipo y la experiencia necesarios. El interior de la cueva es un complejo laberinto de cámaras y pasillos. Los pisos de las cámaras de la cueva están cubiertos de fina arena blanca, que contiene restos óseos de tortugas muertas hace mucho tiempo. Las tortugas no son las únicas criaturas que respiran aire y que han muerto en la cueva. En otro rincón de la cueva se puede encontrar un esqueleto de delfín intacto. Deberías bucear allí si eres buceador y también conoces a un guía local experimentado que esté familiarizado con la cueva. Los virus humanos más antiguos. Los humanos no son las únicas criaturas que continúan adaptándose y sobreviviendo en nuestro planeta en constante cambio. Los virus, por ejemplo, han estado en nuestro planeta durante millones de años antes de que llegaran los humanos. Sí, oíste bien. Los virus estuvieron aquí primero, antes de tener un huésped al que infectar. Aún así, sigue siendo sorprendente descubrir rastros de viejos virus que alguna vez infectaron a nuestros predecesores. Por ejemplo, a principios de este año, los investigadores descubrieron los restos de un neandertal en la cueva Chigirskia en Siberia. Los huesos datan de hace unos asombrosos 50.000 años, pero investigaciones posteriores revelaron que hay algo más dentro de los huesos. Los huesos albergan rastros genéticos de 3 herpes familiares, el virus del papiloma y el adenovirus. Estos virus no son ajenos a nosotros hoy en día y causan dolencias que van desde el resfriado común hasta el cáncer de cuello uterino. Pero encontrarlos en el ADN de los neandertales revela que estos patógenos han estado plagando a los humanos y a nuestros parientes durante decenas de miles de años. Sin embargo, es cierto que ahora se vuelven más evidentes, no solo debido a estudios exhaustivos y una mayor concienciación, sino también debido a nuestros cambios en los estilos de vida. Entonces, ¿qué significaron estos virus para los neandertales? Los científicos especulan que tales infecciones podrían haber afectado significativamente su salud y estado físico. Algunos incluso sugieren que estas enfermedades podrían haber contribuido a su eventual extinción. La idea es que los neandertales, quizás ya luchando por adaptarse, se vieron aún más debilitados por estas infecciones. Esto podría haberles dificultado la supervivencia y la reproducción, inclinando la balanza en contra de su supervivencia. Murciélago abejorro. Si le tienes miedo de los murciélagos, dudo mucho que tengas miedo de este. Estás mirando el murciélago abejorro, también conocido como el murciélago nariz de Kitty. Ahora podrías estar pensando, bueno, no hay nada inquietante en este descubrimiento, pero bueno, aquellos que tienen miedo a los murciélagos pensarán que estos tipos dan miedo a la vista. Y para aquellos que los encuentran lindos, la parte inquietante es el hecho de que estos tipos están a punto de extinguirse. Originarios de las cuevas de piedra caliza de Tailandia y Myanmar, los murciélagos abejorros miden alrededor de 1,3 pulgadas desde la cabeza hasta la cola y pesan alrededor de 2 gramos, aproximadamente lo mismo que un clip. Sin embargo, a pesar de su minúsculo tamaño, estos murciélagos son grandes cazadores, capaces de atrapar moscas, escarabajos, arañas y otros insectos. Gracias a su ecolocalización, este sistema de sonar natural es increíblemente eficiente y les permite cazar incluso en completa oscuridad. Por más monstruosos que parezcan para algunas personas, los murciélagos abejorros en realidad tienen una baja tasa de reproducción
y las hembras dan a luz solo una cría por año. Las madres son muy atentas y cuidan a sus cachorros en cuevas especiales hasta que estén lo suficientemente fuertes como para volar y cazar por sí solos. A pesar de su resistencia, los murciélagos abejorro enfrentan amenazas importantes. La pérdida de hábitat debido al turismo y la agricultura, junto con el uso de pesticidas, representa un peligro para sus poblaciones. Actualmente, están catalogados como casi amenazados en la lista roja de la UICN, con una población total estimada de alrededor de 10 individuos en estado salvaje. Cráneos profundos de Guanilla. El ser humano anatómicamente moderno más antiguo encontrado en el mundo es el cráneo profundo de la cueva Nea en Sarawak. Se descubrió un cráneo profundo en la evocadora fosa del infierno de la vasta boca occidental de la cueva Nea en Sarawak. Esta zanja recibió su nombre debido al calor extremo que las excavadoras debían soportar allí bajo el sol del atardecer. La notable red de cuevas se conoce como Cueva Nea, que se encuentra en el norte de Borneo y está construida con piedra caliza antigua. La datación por radiocarbono se utilizó inmediatamente después de su descubrimiento para estimar su edad, y se determinó que tenía 40.000 años. El hombre Cro-Magnon, de 33.000 años de antigüedad, fue el ejemplo más antiguo de un ser humano completamente moderno en el momento en que las características del entierro llegaron a Nevada. Entonces, lo que teníamos que hacer era asegurarnos de que en cada uno de los entierros se fundaran dos teorías importantes sobre la evolución humana en ese fósil. En primer lugar, que el Homo sapiens había evolucionado en Europa, y en segundo lugar, que la especie plenamente desarrollada descendía directamente de los neandertales. Sin embargo, el cráneo profundo de Nia de 40.000 años de antigüedad era el de un adolescente de 1517 años, probablemente una niña, e indiscutiblemente un ser humano completamente moderno. No solo era más antiguo que el cráneo de Cro-Magnon, sino que también era más antiguo que algunos especímenes de Neandertal. Parecía como si hubiera humanos modernos en el sudeste asiático, cuando Europa todavía estaba poblada por neandertales. Ecosistemas de monstruos. Un equipo internacional de científicos descubrió una nueva especie de ciempiés troglobión endémico en la cueva rumana de Movil, un ecosistema subterráneo único, donde el oxígeno en el aire puede ser la mitad de lo que estamos acostumbrados, pero el contenido de azufre es por todas partes aquí. La vida animal solo existe gracias a las bacterias quimiosintéticas que se alimentan de dióxido de carbono y metano. Debido al contenido extremadamente alto de azufre en esta cueva, simplemente respirar allí podría ser fatal para la mayoría de nosotros. A pesar de los altos niveles de azufre, esta cueva alberga insectos y animales que son exclusivos de este ecosistema y no se pueden encontrar en ningún otro lugar del planeta. Desde su inesperado descubrimiento en 1986 por trabajadores rumanos que buscaban emplazamientos potenciales para una central eléctrica en el sureste del país, la cueva de Movil ha despertado el interés de los científicos. La cueva ya estuvo aislada del mundo exterior hace varios millones de años, durante el Neógeno. Sorprendentemente, a pesar de su hábitat desafiante, pronto se descubrió que el ecosistema de Moviel albergaba una fauna única y diversa, que se distingue por especies excepcionales, endemismos y tróficos particulares. El lince, el escorpión de agua troglobión, las arañas liocránidas y anidadas, las sanguijuelas de las cavernas y, sin duda, en la cueva todavía se pueden encontrar un gran número de otras criaturas. Cueva Maruba. Si vives en Arabia Saudita o la has explorado antes, quizás ya estés familiarizado con una extraña historia de la cueva de Maruba. A pesar de estar ubicada cerca de la ciudad de Riad, esta cueva es famosa por la historia sobrenatural y paranormal que la rodea. La cueva tiene una gran entrada derrumbada, la cual ha sido parte de innumerables historias sobrenaturales y paranormales. Los lugareños creen que esta cueva es el hogar de espíritus genios que es mejor que los humanos dejen en paz. Verás, esta cueva está llena de miles de huesos humanos y animales mezclados. Aunque estos huesos pertenecen a personas que vivieron hace más de 1200 años, los lugareños creen que junto con estos restos, hay monstruos que no pueden ser vistos por los ojos humanos comunes. El debate sobre quién fue el que arrastró los restos continúa hasta el día de hoy. Algunos creen que un animal extinto,
Es el responsable de arrastrar los restos dentro de la caverna, mientras que otros creen que el culpable es un espíritu iracundo o jinn. Cementerio de lémures. En 2014 se descubrió un entierro desconcertante, específicamente en la cueva de Aben en el Parque Nacional Tsimanempetsosa en Madagascar. Esta cueva, sumergida y escondida, es el lugar de descanso de miles de huesos de diversas especies, pero la mayoría de ellos pertenecen a lémures gigantes. Actualmente existen alrededor de 100 especies de lémures en el mundo, pero ninguna de ellas es como los lémures extintos descubiertos en la cueva de Avon. Las especies de lémures que solían vivir dentro de la cueva de Avon eran gigantes que pesaban más de 22 libras y eran tan grandes como un gorila. Ahora el enigma radica en cómo terminaron los huesos del lémur en la cueva en primer lugar. ¿Eran estos lémures gigantes habitantes de las cavernas? Eso es lo que pensaron inicialmente los investigadores. Sin embargo, estudios posteriores revelaron que estas criaturas no vivían en la cueva, sino que fueron arrastradas por el agua de la superficie. Este proceso los atrapó en la cueva, preservando sus restos como subfósiles. Aparte del enigma de cómo terminaron los huesos de los animales en la caverna, los científicos creían que los fósiles podrían revelar más sobre las criaturas en extinción descubiertas dentro de la cueva. Los investigadores tienen la esperanza de que estudios adicionales de estos restos, incluido un posible análisis de ADN, arrojen luz sobre las causas exactas de estas extinciones y nos ayuden a comprender cómo proteger las especies restantes en esta isla única. Amantes de la historia de las cuevas de cerveza perdidas. En San Luis, ahora pueden levantar una copa en honor a una cueva de cerveza redescubierta del siglo XIX. La cueva subterránea de cerveza, que está conectada con una cervecería con una colorida historia, fue descubierta por casualidad. Hace más de 150 años, se construyeron cuevas subterráneas para mantener la cerveza fría. Esta cervecería enterrada lleva décadas perdida, aunque algunos lugareños habían oído hablar de ella. Un equipo geológico que perforó desde arriba descubrió la cueva perdida a unos 50 pies debajo de la superficie del Jardín Comunitario de Cuevas Inglesas en el vecindario de Benton Park. La cueva tiene forma por razones desconocidas. Tiene aproximadamente 350 pies de largo y de 25 a 35 pies de ancho. En la década de 1840, el cervecero Ezra English la utilizó como cervecería al aire libre subterránea y complejo de entretenimiento, y con el paso de los años, la cueva se utilizó para almacenar cerveza y vino, cultivar setas e incluso jugar a los bolos. La cueva se utilizó por última vez en 1919, después de lo cual la entrada fue sellada y finalmente se perdió. La exploración de la cueva está en marcha, con una posibilidad de conectar el espacio subterráneo con el jardín existente y posiblemente permitir un fácil acceso desde la superficie. Entradas a los infiernos de brujería de la Edad de Hielo. Parece estar cerca de la frontera de Derbyshire y Nottinghamshire. Nos recuerda a una de esas películas de terror en las que entran en una habitación, iluminan su alrededor y ven un símbolo demoníaco en la pared. Pero cuando proyectan una luz más a su alrededor, toda la habitación queda cubierta por ellos. Son marcas protectoras. Así que ahora mismo se podría decir que estás en uno de los lugares más seguros. La cámara de las cuevas de Creswell Crags tiene un diámetro de aproximadamente 12 pies, y había una banda de marcas de brujas a lo largo de la pared que tenía 2 o 3 pies de espesor, sin apenas espacio entre ellas. Las marcas, que antes se confundían con graffiti, son en realidad creación de los residentes históricos que alguna vez pensaron que la abertura oscura y profunda servía como un portal al inframundo. Los grabados parecían ser un esfuerzo por evitar que brujas, demonios y otros habitantes malvados escaparan del edificio. Las iglesias y casas antiguas son donde se descubren con mayor frecuencia las marcas de brujas, frecuentemente cerca de ventanas, puertas y chimeneas para protegerse de los espíritus malignos. Este descubrimiento es importante para todo el mundo y para el país, porque Creswell Crags tiene aproximadamente 1000 marcas de madera talladas en la roca. Se desconoce su origen y aún no está claro de dónde datan. A pesar de años de investigación, se cree que pueden datar desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Imperios de la muerte. Más de 200 millas de cuevas se encuentran justo debajo de la Ciudad de las Luces, algunas de las cuales están revestidas hasta el techo con cráneos y huesos,
creando una atmósfera inquietante y misteriosa. Debajo de las bulliciosas calles de la ciudad de París, hay un imperio de la muerte esperando a los turistas más aventureros y curiosos. A medida que París se convirtió en un centro importante para Europa, con su crecimiento y desarrollo, finalmente se encontró con un problema significativo. En el siglo XVII, tanta gente había vivido y fallecido allí, que los cementerios de la ciudad estaban abarrotados, repletos de tumbas, hasta el punto de que ocasionalmente los cuerpos quedaban expuestos, creando un problema de salud pública y un desafío logístico. Para resolver este problema, se decidió trasladar los restos a los túneles prehistóricos que han estado debajo de las calles de París desde el siglo XIII. Estos túneles son restos de la época en que se extrajeron las canteras de piedra caliza para construir la próspera ciudad de París. Cuando estas estructuras estuvieron completas, las catacumbas de París se convirtieron en el lugar de descanso final de los restos de 6 millones de parisinos, creando un vasto osario subterráneo. Las catacumbas de París ya están abiertas a los visitantes, ofreciendo una experiencia única y sobrecogedora, pero no son para los débiles de corazón. Es la tumba más grande del mundo, con millones de almas descansando en sus pasadizos oscuros y silenciosos, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes para aventurarse en sus profundidades. Trozo de mantequilla de 2000 años. ¿Mantequilla? ¿Alguien? He aquí un descubrimiento impresionante y apestoso. Durante las últimas décadas, las turberas han revelado muchos secretos conservados en su entorno altamente ácido. Entre las cosas más impactantes descubiertas en los pantanos se encuentra esta: un trozo de mantequilla que se conserva desde hace 2 milenios. Verá, a pesar de que hace 2000 años los pantanos se consideraban lugares sucios y fangosos para la gente, los pantanos son el refrigerador de la naturaleza. La gente tenía la práctica de almacenar su comida en pantanos, y gracias a sus condiciones anaeróbicas, que no se entendían muy bien en ese momento, los alimentos se conservan cada vez que se almacenan dentro de la turba. Si bien hoy conocemos el meollo de la cuestión de los pantanos, la gente en aquel entonces pensaba de manera diferente. En lugar de la ciencia, la espiritualidad y lo paranormal fueron la respuesta. Se creía que los pantanos eran lugares especiales y podían servir como puertas de entrada a los dioses. Por eso, además de la mantequilla, también se encuentran a menudo sacrificios humanos en las ciénagas de toda Europa. Cráneo extrañamente alargado. En 2016, arqueólogos en Corea descubrieron una tumba del siglo VI. Al abrirlo, se toparon con un cráneo extraño que había sido alargado. Después de descubrir tumbas, hemos llegado a saber que la deformación o modificación craneal artificial a menudo fue llevada a cabo por civilizaciones y culturas de todo el mundo. Se sabe que en el pasado varios grupos de personas distorsionaban el crecimiento normal del cráneo de un niño atándolo con un paño, tela o atar 2 trozos de madera para alterar la forma del cráneo. ¿Cuál es el motivo detrás de estas prácticas? Belleza, cultura y estética percibidas. Sin embargo, según expertos de la Universidad Nacional de Seúl, el cráneo descubierto en la tumba no estaba alargado ni estirado por medios artificiales. Un análisis posterior reveló que el cráneo pertenecía a una mujer que vivió en el siglo VI después de Cristo. En el reino de Silla, una dinastía que gobernó la península de Corea desde el 57 a.C. hasta el 935 después de Cristo. Estudios posteriores de los fragmentos del cráneo revelaron que la mujer vivía con una estricta dieta vegetariana, y la mayor parte de su comida consistía únicamente en trigo y arroz. Su cráneo no era lo único poco común. El análisis del ADN mitocondrial también reveló que su linaje genético es común. Los investigadores actuales creen que las personas del linaje de la mujer tenían naturalmente un cráneo mucho más largo, más estrecho y más bajo que el de los adultos coreanos modernos de la época. Híbrido. ¿Cómo evolucionamos como humanos modernos? Es uno de los enigmas que los expertos han estado tratando de responder durante décadas. Y sin embargo, parece que cuanto más descubrimos fósiles que podrían desentrañar el misterio de cómo evolucionó la humanidad, más confusas se vuelven las cosas. Recientemente, los científicos han descubierto rastros de 2 especies humanas extintas. Ahora bien, uno podría pensar que esto desentrañaría el misterio de la evolución de la humanidad, pero en realidad no es así. Más bien,
cambió nuestra comprensión de cómo llegamos a ser. Hace unos años, los científicos descubrieron un fragmento de hueso de 90.000 años de antigüedad, perteneciente a una especie humana extinta, más concretamente, un híbrido entre dos especies humanas extintas, descubierto en la cueva de Denisova, en Serbia. El híbrido al que pertenecían los fragmentos de hueso recibió el sobrenombre de Denisova 11. Entonces, ¿quiénes eran sus padres? Su madre era neandertal y su padre era denisovano. Esto demostró que, en lugar de un desarrollo lineal, la especie humana se mezcló y vivió junta. Lo que es más intrigante es el hecho de que los neandertales ya son relativamente bien conocidos, ya que vivieron en toda Europa y partes de Asia, mientras que los denisovanos, descubiertos recién en 2010, siguen siendo más misteriosos. Al haber menos fósiles para estudiar, el fragmento de hueso se analizó mediante técnicas avanzadas de secuenciación de ADN. Los científicos descubrieron que los 11 cromosomas de Denisova eran una mezcla de ADN de neandertal y denisovano, taza elaborada a partir de un cráneo humano prehistórico. Muchas prácticas que hace miles de años se consideraban sagradas y necesarias, ahora se consideran inhumanas. Por eso, cada vez que descubrimos rastros de antiguos rituales, es imposible no sorprendernos o sentirnos un poco inquietos. Tomemos, por ejemplo, este descubrimiento. En 2023, investigadores, incluidos equipos de España y Suiza, estaban explorando la Cueva de los Mármoles en el sur de España. Y fue entonces cuando se descubrieron estas extrañas tazas. Estas no eran tazas normales. En lugar de tazas hechas de arcilla o piedra, estas tazas estaban hechas de cráneos humanos. Para hacer esto, los primeros colonos humanos dentro de la caverna rasparon meticulosamente y con precisión el tejido blando dentro del cráneo. Pero ¿por qué los humanos antiguos llegarían tan lejos? A pesar de que existe la posibilidad de que sea simplemente para extraer carne, la mayoría de las acciones realizadas por los pueblos prehistóricos tenían un significado religioso o espiritual. Después de todo, estas prácticas no fueron aisladas. Hallazgos similares en otros yacimientos de la península ibérica indican una tradición muy extendida durante el período neolítico, en la que los huesos humanos se reutilizaban como herramientas y posiblemente con fines ceremoniales. Junto a la copa del cráneo, se descubrió una tibia o espinilla que muestra modificaciones que sugieren que se utilizó como herramienta. Una vez más, esto puede resultarnos macabro, pero en aquel entonces, algunas culturas y grupos debieron haber visto esta práctica como una forma de honrar a los difuntos. Biblia secreta escondida. La historia de la Biblia secreta escondida comienza en 1945, cuando un pastor descubrió una colección de 13 libros de papiro en una cueva cerca de Nag Hammadi, en Jebel al-Tarif. Los libros en papiro de la cueva llegaron a manos de eruditos durante los años siguientes. Cuando los expertos lo investigaron, quedó clara la importancia y la antigüedad del descubrimiento. Para empezar, entre estos libros había un manuscrito bíblico razonablemente bien conservado que la Iglesia intentó ocultar. Pronto se descubrió que los manuscritos enterrados datan de los siglos III y IV. Los evangelios gnósticos es el nombre que reciben estos misteriosos manuscritos descubiertos. Los evangelios gínicos son 13 libros de papiro que contienen evangelios ocultos, poemas e historias que atribuyen a Jesús dichos y puntos de vista que difieren significativamente de los que se encuentran en el Nuevo Testamento y en el lado este de esa roca. Debido a su controvertida representación de Jesús, los evangelios gínicos fueron omitidos de la Biblia. Los gnósticos fueron los primeros cristianos cuyas creencias y prácticas eran totalmente opuestas a la corriente principal del cristianismo. De hecho, después del siglo II, las autoridades de la Iglesia Cristiana Ortodoxa hicieron un esfuerzo concertado para destruir las obras gnósticas, creyendo que los gnósticos eran pecadores. El principal punto de discordia entre cristianos ortodoxos y gnósticos no era necesariamente teológico, sino más bien el rechazo de los gnósticos a la jerarquía institucional y al poder de la Iglesia. La Iglesia ortodoxa pudo derrotar al gnosticismo y destruir la Biblia gnóstica gracias a su estructura jerárquica y su amplia aceptación. Según la evidencia, el manuscrito ha estado oculto desde el siglo II, cuando era ilegal poseer literatura no ortodoxa y las autoridades ortodoxas quemaban cualquier copia que descubrían. Sin embargo,
Su reciente descubrimiento en una cueva está alterando nuestra comprensión de los primeros cristianos, su iglesia y sus creencias. Pinturas más antiguas del mundo. Cerca de Masai, en las colinas de piedra caliza que rodean la Calanque Margiu, encontrarás la cueva del Conscor. El Mediterráneo creció después de la Edad del Hielo. La entrada de la cueva se encuentra ahora a unos 120 pies bajo la superficie. Henry Consquer, un buzo de aguas profundas, la descubrió por primera vez en 1985. Más tarde regresó y encontró numerosas plantillas de manos, pictografías y arte rupestre en las paredes de la cueva. Las obras de arte y pinturas más antiguas del mundo se encuentran en la cueva Consquer, que también alberga una colección especial de arte prehistórico. Fue utilizado por artistas de la Edad de Piedra durante el período artístico temprano del Gravetiense, y ahora solo se puede acceder a él a través de un túnel submarino, con una entrada que se encuentra a unos 40 metros por debajo de la superficie del agua. Aunque la única entrada a la cueva recién descubierta está a 120 pies bajo el agua, esto se debe a que los niveles del mar eran 120 metros más bajos de lo que son hoy cuando se pintó por primera vez, 120 metros por debajo del nivel actual del mar durante la última glaciación de la Edad de Hielo, alrededor del 25.000 a.C. Aproximadamente las 3/4 partes de las pinturas rupestres fueron destruidas. Como resultado, los científicos han identificado dos etapas principales en la creación del arte rupestre de los conquistadores. El Gravetiense es cuando se crearon las primeras obras de arte, incluidas plantillas y huellas de manos, y algunos grabados de animales. El resto de los grabados y pinturas de animales se crearon durante el periodo artístico solutrense, que comenzó alrededor del 19.000 a.C. En Cosquer se encuentran las obras de arte de la Edad de Piedra más antiguas del mundo. Lamentablemente, la cueva está en peligro inminente debido al aumento del nivel del mar y es solo cuestión de tiempo que desaparezca. 4/5 partes ya están bajo el agua. La misteriosa cueva del mamut. En Kentucky, puede que no esté en tu radar, pero debido a sus infinitos misterios, ocupa el puesto número 11 en nuestro video. Desde tiempos prehistóricos, la gente ha estado viviendo en la cueva y arrastrándose por ella. Según los antropólogos, los nativos americanos encontraron la Gran Cueva por primera vez hace unos 4.000 años. Hicieron antorchas con haces de caña similares a las que todavía crecen cerca para iluminar su camino a través de la intensa oscuridad subterránea. Millas dentro de la cueva y cámaras revestidas con innumerables cristales de yeso en una amplia variedad de formas, se han descubierto restos carbonizados de estas antiguas antorchas. Parece que los primeros splunkers daban un gran valor a estos cristales. La cueva también contiene reliquias de ropa y sandalias abandonadas, así como huellas de huellas centenarias. El cuerpo momificado de un minero de yeso que falleció hace unos 2.000 años fue encontrado a 3 millas de la cueva. Al entrar, fue asesinado por una roca de 5 toneladas que cayó sobre él. Tanto el cuerpo del hombre como su vestimenta se han conservado perfectamente. La gente ha admirado la geología de esta enorme cueva durante miles de años. ¿Has estado en esta cueva antes o tienes intención de ir? Comparta su experiencia en la sección de comentarios a continuación. La huella digital de 7.300 años de antigüedad. En un sitio arqueológico en el norte de Kuwait, es un fragmento de cerámica de arcilla. Nada demasiado especial hasta que lo miras de cerca y notas una marca distintiva. Huellas dactilares. En el período neolítico, en la época en que la agricultura estaba transformando las sociedades humanas, alguien, posiblemente mientras elaboraba cerámica o manipulaba un trozo de arcilla húmeda, dejó una huella digital. Este acto aparentemente mundano creó un registro no solo de su existencia, sino de su vida cotidiana. Hay una razón por la que las huellas dactilares son importantes. Cada persona tiene sus propias huellas dactilares únicas, y estas marcas pueden informarnos sobre la edad de un individuo e incluso aspectos de su vida diaria. Por ejemplo, las crestas más finas y pequeñas podrían sugerir que se trataba de un niño, o ciertos patrones de desgaste podrían indicar el tipo de trabajo que realizaban. Y aunque la huella dactilar más antigua que hemos descubierto fue hecha por neandertales, es seguro decir que este descubrimiento sigue siendo igualmente significativo. Daga meteórica de Tutankamón.
Cuando se abrió la tumba del joven faraón Tutankamón, el mundo entero quedó cautivado por su sarcófago y la supuesta maldición que cayó sobre Howard Carter y Lord Carnarvon. Pero hay más en este descubrimiento que lo que se hizo popular. Tomemos, por ejemplo, la daga de Tutankamón, una pequeña hoja conocida como la daga de los cielos. Descubierta en la tumba del joven rey en 1922, esta daga se encontró entre los cientos de artefactos que lo rodeaban. Sorprendentemente, esta daga está hecha de hierro, níquel y cobalto, una composición que coincide mucho con la de los meteoritos encontrados en la región, lo que lleva a muchos a creer que vino de los cielos, o tal vez fue un regalo extraterrestre para el joven faraón. Aunque esto no es más que una conspiración. Aparte de la hoja, el mango de la daga estaba elaborado en oro y cristal, y la vaina estaba decorada con un motivo floral de lirios, un símbolo importante en la cultura del antiguo Egipto. ¿Pero es esta daga verdaderamente de origen extraterrestre? Posiblemente, pero no de la manera que estás pensando. Es probable que esta daga haya sido creada a partir de un meteorito. Esto muestra que, por alguna extraña razón, los antiguos egipcios tenían conocimiento de cómo fundir hierro meteórico, una hazaña impresionante dada la época. La calidad de la hoja de hierro, su forjado cuidadoso y la aleación equilibrada muestran un nivel sofisticado de trabajo del metal que no se volvería común hasta mucho más tarde en la historia. Criatura alienígena. Imagínese una criatura con piel color carne, 4 extremidades y sin ojos. Suena como un ser que no es de nuestro planeta, ¿no? Sin embargo, tales seres realmente existen en nuestro planeta, particularmente en las profundidades de las cuevas de piedra caliza de los Alpes Dináricos en Europa Central y Sudoriental. Conocido como Olm Proteus, o pez humano, el Olm es una de las criaturas más sorprendentes o inquietantes del planeta, según a quien le preguntes. Verás, la apariencia de Olms puede disuadir a mucha gente de tocarlo. Los olmos se llaman peces humanos debido a su cubierta externa de color carne, pero hay muchas más razones por las que se consideran extraños. Por un lado, estos tipos son viejos, y por viejos me refiero a antiguos, incluso prehistórico. Han vivido en cuevas durante millones de años, y algunas estimaciones sugieren que colonizaron estas cuevas acuáticas hace entre 8,8 y 20 millones de años. Han vivido en cavernas oscuras durante tanto tiempo que su piel es pálida y translúcida, como resultado de vivir en completa oscuridad, y respiran por branquias externas. En algún momento durante millones de años, estos tipos dejaron de tener ojos, tal vez porque no los necesitaban en sus oscuras viviendas. A pesar de su falta de visión, los Olms han desarrollado sentidos agudizados para navegar en su entorno oscuro. Pueden detectar la luz a través de su piel y tienen un oído excelente y un olfato muy desarrollado. Incluso pueden sentir campos eléctricos, lo que les ayuda a localizar presas en las aguas turbias. En caso de que tengas curiosidad, estos tipos se alimentan de pequeños crustáceos, insectos, uñas y ocasionalmente peces pequeños. Aparte de que su especie es antigua, los propios Olms son conocidos por su longevidad. Los Olms pueden vivir más de 100 años, una esperanza de vida que rivaliza con la de muchos animales más grandes y complejos. Esta notable longevidad se debe en parte a su metabolismo extremadamente lento. De hecho, los Olms pueden pasar años sin comer. Lo lograron reduciendo su actividad y tasa metabólica al mínimo, permaneciendo en ocasiones inmóviles durante años. En un estudio, se observó que un OLM permanecía en el mismo lugar durante 2.569 días. Y sí, eso a pesar de estar vivo. Desafortunadamente, las actividades humanas y el comercio ilegal de mascotas han afectado significativamente su número en la naturaleza. Dada la poca frecuencia con la que se reproducen los Olms, estas criaturas están al borde de la extinción. Eso es algo inquietante. Cristales gigantes mexicanos. En el año 2000, los mineros que buscaban nuevos depósitos de mineral en las cercanías de Nica, México, se encontraron con un espectáculo sorprendente e inesperado. Estaban rodeados por enormes cristales de color blanco lechoso que llenaban una cueva en forma de herradura. Vigas de yeso, de casi 12 metros de largo y 1 metro de ancho. Sobresalía de las paredes, pisos y techos de piedra caliza marrón en todas direcciones, brillando intensamente con las luces de los mineros.
La cueva de 290 metros de profundidad, que le valió el nombre de Cueva de los Cristales, está coronada por una montaña abundante en plomo, zinc y plata. Probablemente habrán pasado unos 12 minutos cuando salgamos de aquí. Entonces eso es llevarlo demasiado lejos. La cámara subterránea ha atraído a investigadores de todo el mundo desde que fue descubierta por los pueblos trabajadores de la compañía minera, atrayéndolos con su rara belleza y su misterio científico. Desde que se encontraron los cristales, los científicos han resistido el calor y la humedad opresivos de la cueva para buscar respuestas sobre la formación y el desarrollo de los cristales. Después de casi 2 décadas, los científicos han encontrado las respuestas a muchas de estas preguntas que están cambiando su enfoque hacia descubrir cómo salvaguardar y preservar los cristales para las generaciones futuras. Hace aproximadamente 26 millones de años, un montículo de magma se elevó a través de la tierra debajo del sureste de Chihuahua, México. El magma ascendente surgió de lo que ahora es una montaña cerca de Naica, lo que obligó a aguas calientes ricas en minerales a entrar en cavernas y huecos en las montañas. Caliza. En estas aguas nacieron los cristales gigantes de Nika, cuevas del dios jaguar. En la península de Yucatán, en México, debajo de la antigua y majestuosa ciudad maya de Chichén Itzá, se produjo un descubrimiento asombroso. Los arqueólogos, en su búsqueda incansable de un pozo sagrado, tropezaron inesperadamente con un alijo de más de 150 objetos rituales, cuidadosamente ocultos durante más de 1000 años. Estos valiosos artefactos poseen un potencial inmenso para revelar información crucial sobre el ascenso y la caída de los antiguos mayas, así como sobre el enigmático y famoso dios jaguar, una deidad central en la mitología maya. Para los mayas prehistóricos, las cuevas y los sumideros no eran meras formaciones geológicas, sino portales místicos al inframundo. Estas cuevas, con su profundo significado espiritual, representan algunos de los sitios mayas más venerados, influyendo significativamente en el diseño del sitio y en la estructura social de la comunidad. El contexto en el que se encontraron estos objetos ofrece una visión inestimable sobre la creación y eventual desaparición de la histórica ciudad, conocida como la Ciudad de los Magos del Agua, así como sobre las personas que fueron sus fundadores. Uno de los aspectos más fascinantes de este hallazgo es que, debido a que el alijo estuvo sellado durante tanto tiempo y a lo largo de tantos siglos, los objetos descubiertos se han conservado en un estado notable. Entre los artefactos encontrados hasta ahora se incluyen porta-incienso intrincadamente decorados, recipientes para comida y bebida y elegantes vasijas para beber. Muchos de estos artículos presentan la rica iconografía de Tlaloc, el dios del agua y la fertilidad, quien fue representado de diversas formas por las antiguas culturas mesoamericanas. Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre las prácticas rituales de los mayas, sino que también ofrece una ventana invaluable a sus creencias y su cosmovisión. Nueva especie de humanos antiguos. ¿Qué podría ser más significativo que el descubrimiento de una especie humana completamente nueva? Es por eso que este descubrimiento ocupa el primer lugar en nuestro video. La ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, siempre ha atraído a los investigadores debido a su rica historia y su importancia en el estudio de la evolución humana. Fue designada Patrimonio de la Humanidad en 1999, un reconocimiento que subraya su valor cultural y científico. La región cuenta con las cuevas de piedra caliza de Sterkfontein, famosas por ser la cuna de la humanidad y un verdadero paraíso para los investigadores. Estas cuevas no solo ofrecen una ventana al pasado, sino que también han sido fundamentales en el descubrimiento de casi 1/3 de todos los fósiles de homínidos encontrados antes de 2010. Sin embargo, el descubrimiento de una nueva especie humana antigua ha hecho que la cuna de la humanidad sea famosa hoy por algo completamente diferente. En 2017, una red de cavernas particularmente compleja reveló Homo nallidae, una especie humana no identificada previamente. Este hallazgo ha captado la atención de la comunidad científica internacional. Aunque se han encontrado restos de 15 homínidos, aún no se ha podido fecharlos con precisión, lo que añade un aire de misterio a este emocionante descubrimiento. Los fósiles muestran que estos homínidos medían alrededor de 1,5 metros de altura
y tenían cuerpos delgados, características que los diferencian de otras especies humanas conocidas. Homo nallidae no se ha asociado con ningún otro resto o artefacto animal, y se sabe poco sobre su ecología o forma de vida, lo que deja muchas preguntas sin respuesta para los científicos. A pesar del número inusualmente grande de especímenes, aún no está claro cómo estos individuos encajan en lo homogéneo, lo que plantea nuevas e intrigantes preguntas sobre la evolución humana. Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre el pasado, sino que también abre nuevas vías de investigación para el futuro. Huevo romano. A principios de este año, los arqueólogos descubrieron un hallazgo poco probable mientras excavaban un yacimiento de la época romana en la ciudad inglesa de Aylesbury. ¿Un huevo? Sí, un solo huevo que data de hace unos 1700 años. Puede parecer insignificante, pero este huevo milenario es el huevo conservado involuntariamente más antiguo jamás encontrado. De hecho, este huevo está tan bien conservado que todavía conserva restos de una yema y una clara en su interior. Pero claro, ya no es comestible. Si bien es para personas que no temen a la muerte, la supervivencia del huevo a través de los siglos puede atribuirse a las condiciones específicas del sitio donde fue enterrado. El ambiente anegado del pozo donde se encontró el huevo creó una atmósfera con poco oxígeno, lo que ralentizó significativamente el proceso de descomposición. La arqueología es realmente algo fascinante. Imagínese que está estudiando un artefacto de 1 millón de años, utilizando tecnología avanzada, y 2 semanas después, está utilizando las herramientas científicas más caras para descubrir los detalles de un huevo que probablemente fue abandonado y desechado descuidadamente hace más de 1000 años. Además de su edad, este huevo también muestra lo valiosos que eran en la dieta romana. De hecho, los huevos se consideran un alimento básico y suelen aparecer en varias recetas romanas de la época. Los romanos no solo consumían huevos de gallina, sino también de diversas aves silvestres. No fueron quisquillosos. Un huevo es un huevo. Chinches de 1900 años. En 2023, la ciudad de París, conocida por su estilo y belleza, se enfrentó a una crisis bastante inesperada, una plaga de chinches. Sin embargo, ¿sabías que las chinches han sido un problema para las personas? Ya en el año 122 después de Cristo, cerca del muro de Harridan, situado en los paisajes del norte de Inglaterra, los arqueólogos descubrieron pequeñas plagas. Chinches. La muralla de Adriano, como muchos de vosotros sabéis, fue una gran fortificación construida bajo el reinado del emperador Adriano. Alrededor del año 122 después de Cristo, se extendía a lo ancho de lo que hoy es el norte de Inglaterra, y estaba destinado a asegurar la frontera del Imperio Romano de las tribus, en lo que los romanos consideraban territorios bárbaros. Cerca de la muralla histórica hay asentamientos. Si bien el muro protegía a las personas de otras personas, no podía defenderse de enemigos mucho más pequeños. Las molestas chinches en las cámaras donde los soldados habrían vivido y dormido eran evidencia de chinches, muchas de ellas. A menudo pensamos en estos soldados en términos de sus campañas militares y sus hazañas arquitectónicas. Pero descubrimientos como este nos recuerdan que lidiaron con muchas de las mismas molestias diarias que nosotros. Imagínese a un soldado romano, después de un largo día de entrenamiento o patrullando la muralla, regresando a una litera infestada de chinches. Pues parece que los soldados que vivían en estos cuarteles nunca conseguían un buen descanso nocturno. La no pizza. En 2018, los arqueólogos que trabajaban en la sección Regio V de Pompeya desenterraron un fresco de colores vibrantes que representa lo que, a primera vista, parece una pizza. Sin embargo, antes de que te entusiasmes, o te entusiasmes demasiado porque los romanos comían pizza, este fresco en realidad muestra algo más. No es una pizza. A pesar de parecer el favorito moderno, el fresco, que se encuentra bellamente conservado dentro de lo que se cree que fue un snack bar o termopoleo, que es esencialmente un antiguo restaurante romano de comida rápida, muestra un pan plano con varios aderezos. Sin embargo, este trozo de pan plano no es más que, bueno, pan con diversos alimentos encima para realzar su sabor. Podéis descansar bien, italianos. El crédito por crear la mejor pizza aún es tuyo. Restos humanos modernos de 5000 años de antigüedad en Europa Central. Ahora, aquí hay un estudio bastante reciente. A principios de este año,
los arqueólogos descubrieron huesos de 45.000 años de antigüedad en una cueva en Europa Central. Estos huesos son los restos humanos modernos más antiguos descubiertos en la región hasta el momento. Entre los descubrimientos se encuentra el cráneo de una mujer. Sorprendentemente, su análisis de ADN reveló que tenía ancestros neandertales apenas 2000 años antes, lo que convierte a su genoma en el genoma humano moderno más antiguo conocido. Ahora bien, ¿por qué resulta tan impactante el descubrimiento de su hueso? Bueno, verá, la región habría tenido un clima increíblemente frío en ese momento, y habría sido difícil soportarlo. Y sin embargo, de alguna manera, un grupo de humanos modernos logró resistir el clima gélido e implacable de la región. Número 16. Los zapatos más antiguos de Europa. En una cueva llamada apropiadamente Cueva de los Murciélagos, los investigadores descubrieron varios artefactos, pero lo más llamativo es un par de sandalias hechas de hierba que datan de hace aproximadamente 6.200 años. Esto convierte a este par de zapatos en el par más antiguo jamás encontrado en Europa. Las sandalias y cestas fueron descubiertas inicialmente durante operaciones mineras en el siglo XIX, pero solo recientemente fueron analizadas con técnicas modernas de datación por carbono 14, que confirman su asombrosa edad. Ahora bien, normalmente los artefactos hechos de este material se habrían descompuesto. Sin embargo, el ambiente seco y fresco de la cueva ayudó a proteger estos delicados elementos de los estragos del tiempo, lo que permitió a los arqueólogos estudiarlos con gran detalle. La artesanía de la cestería es particularmente impresionante, con complejos patrones geométricos e incluso decoraciones con cabello humano y pigmentos. Este nivel de sofisticación sugiere que estos primeros humanos tenían un profundo conocimiento de su entorno y de los materiales que utilizaban. El hombre Callao. En 2007, un equipo dirigido por el profesor Rahman Mejades de la Universidad de Filipinas hizo un hallazgo revolucionario. Dentro de la cueva del Callao, en la isla de Luzón, desenterraron un único hueso de pie que databa de hace 67.000 años. A este descubrimiento le siguió más tarde la excavación de más restos, incluidos dientes y huesos, de al menos 3 individuos diferentes. Hoy en día, esta especie humana se conoce como Homo leucinensis, también conocida como Chiaoman, un guiño al lugar donde fue encontrada. Esta especie muestra una combinación de rasgos que se encuentran tanto en los humanos antiguos como en los modernos. Por ejemplo, sus dientes se parecen a los del Australopithecus y al Homo sapiens. También tenían huesos de manos y pies curvados, lo que sugiere que podrían haber sido escaladores expertos, al igual que sus parientes antiguos. Ahora bien, lo sorprendente, o debería decir un poco espeluznante, de esta especie es su altura. El hombre Callao, que vivió en la isla de Luzón, desarrolló enanismo insular, un fenómeno en el que las especies evolucionaron para ser más pequeñas debido a la limitación de recursos. Este fenómeno también se observa en el Homo floresiensis, otra pequeña especie humana que se encuentra en Indonesia. El descubrimiento del Homo luzonensis indica que estos humanos de pequeña estatura alguna vez vagaron por el sudeste asiático, desarrollando rasgos únicos adaptados a su entorno. Escondites secretos de masones. La logia masónica de las Quemaduras posee la misteriosa cueva de tubo de lava conocida como Cueva Malheur en Oregón, que está escondida en el remoto rincón sureste del estado de Beaver. Los teóricos de la conspiración afirman que este lugar está envuelto en un misterio porque los albañiles han estado celebrando reuniones anuales dentro de esta cueva durante décadas. Sean ciertas o no estas leyendas, Malheur Cave es sin duda uno de los lugares más espeluznantes de Beaver State. Malheur Cave está ubicada en Burns, Oregon, a unas 17 millas al este de Crystal Crane Hot Springs. La cueva Malheur de 3.000 pies es una cueva de tubo de lava que históricamente ha sido utilizada por tribus nativas americanas locales, los primeros colonos y otros grupos. Ulysses S. Hackney y Charles W. Logan, 2 miembros de la logia masónica Robert Burns, tuvieron la idea de celebrar una reunión de masones dentro de la cueva de Oregón en 1938. Masones de todo el país se reunirían en las profundidades de esta cueva para su cueva Malheur anual. Durante décadas, el grupo masón de Oregón se reunió aquí durante años y al mismo tiempo mantuvo la cueva limpia y en buen estado. Sin embargo,
No hace falta decir que un grupo que celebraba reuniones secretas en una cueva inquietante desató rumores y engaños sobre los albañiles, así como sobre la cueva misma. Los nativos americanos pensaban que esta cueva servía como portal al más allá. Los teóricos de la conspiración, sin embargo, van un paso más allá y afirman que en la cueva de Malheur se practicaban el culto al diablo y los rituales satánicos. Algunas personas incluso sostenían que la cueva de Malheur formaba parte de una red de túneles que discurrían por debajo de todo el país y conectaban con otras cuevas propiedad de los masones. Neandertales. Homo neanderthalensis, o simplemente neandertales, son humanos arcaicos que vagaron por Eurasia hasta hace unos 40.000 años. Desde que se descubrió el primer espécimen de Neandertal en 1856 en el Valle de Neandertal, en lo que hoy es Alemania, la mayoría ha tenido la impresión de que los neandertales son primitivos, poco inteligentes y brutales. La cultura pop en Hollywood también retrata a este predecesor nuestro como un cavernícola no evolucionado. Sin embargo, varios descubrimientos han demostrado que, contrariamente a la creencia popular y a lo que se perpetúa mediante creaciones ficticias, los neandertales no eran tan poco inteligentes como muchos creen. En 1990, los investigadores descubrieron varias estructuras dentro de la cueva Bruneikel en el suroeste de Francia, a unos 330 de la entrada de la cueva. No fue hasta 2013 que el sitio fue estudiado a fondo, y lo que aprendimos es bastante sorprendente. Las estructuras descubiertas dentro de la caverna resultaron ser estructuras construidas por neandertales que alguna vez buscaron refugio en la cueva. No se trataba simplemente de montones de rocas al azar, sino de anillos y montículos cuidadosamente construidos a partir de cientos de estalagmitas arrancadas del suelo de la cueva y dispuestas con un propósito. Entre estas estructuras se encuentran más de 400 estalagmitas que pesan casi 25 montones. Por alguna extraña razón, los neandertales se vieron obligados a crear anillos y estructuras utilizando estos objetos pesados, probablemente con fines espirituales. Es sorprendente que estos arreglos de estalagmitas se crearon hace unos asombrosos 175.000 años, lo que los convierte en una de las estructuras más antiguas conocidas hechas por manos humanas. Cachorros de león de las cavernas. Hoy en día, los leones solo se encuentran en la sabana africana, pero hace miles de años deambulaban por muchos lugares del mundo, incluidas las heladas extensiones de Eurasia. Hasta ahora, hemos descubierto varios restos conservados de esta especie, incluido el de un cachorro de león de las cavernas de 12.000 años de antigüedad descubierto en Rusia. Los leones de las cavernas eran criaturas formidables, un poco más grandes que los leones africanos que conocemos hoy. Su extinción hace unos 10.000 años dejó un vacío en la megafauna de la edad de hielo, y por eso ahora los investigadores están pensando en devolverle la vida a esta especie con la condición prístina del cachorro de león de las cavernas de 12.000 años de antigüedad. Con todo su pelaje, tejidos blandos, los científicos, especialmente los de Corea del Sur y Rusia, confían en poder hacer que esta especie extinta de león de las cavernas vuelva a caminar sobre las regiones heladas de nuestro planeta. Ahora, en lugar de la palabra avivamiento, los científicos en realidad clonarían al cachorro de león de las cavernas, extrayendo ADN viable de los cachorros y usándolo para crear un león de las cavernas vivo y que respire. ¿No te recuerda esto a una película popular sobre dinosaurios? Y sabemos cómo fue eso, ¿verdad? Si tiene éxito, este proyecto podría traer de vuelta una especie extinta al planeta o podría iniciar un gran desastre. Las cuevas como viviendas bien conservadas. A menos que seas una persona aventurera o un menor de edad, realmente no te atreverías a aventurarte en una caverna grande. Después de todo, a menudo se considera inseguro. Hace miles de años. Sin embargo, especialmente en la Edad de Piedra, la gente no tenía mucho miedo a las cavernas. De hecho, la gente de hace 16.800 años veía las cuevas como espacios seguros. Esta teoría fue probada por una vivienda troglodita bien conservada, descubierta en la cueva de la Garma en Cantabria. La vivienda en sí es un espacio ovalado, de aproximadamente 5 mm2, delineados por bloques de piedra y estalagmitas. Estos elementos naturales sostenían una estructura hecha de palos y pieles de animales, formando un refugio rudimentario pero eficaz. En el centro de este espacio también había una fogata,
lo que demuestra que la gente durante la Edad de Piedra conversaba y socializaba tal como lo hacemos hoy. Es seguro decir que se vivió bien en este espacio. Se han documentado más de 400-600 objetos, entre ellos herramientas de piedra, instrumentos de hueso y asta, y elementos asociados con la vida cotidiana, como agujas y un protoarpón. Círculos de hadas. ¿Círculos de hadas? Puede que suenen místicos, pero a pesar de su nombre, estos círculos no tienen nada que ver con la fantasía. Entonces, ¿qué son exactamente? Los círculos de hadas son parches circulares de tierra, desprovistos de vegetación, rodeados por un anillo de crecimiento estimulado de hierba, creando un patrón de lunares en todo el desierto. Cada círculo puede tener entre 3 y 20 metros de diámetro, y la mayoría de ellos se encuentran en pastizales muy áridos en Namibia, así como en varias partes de Australia. Hasta el día de hoy, no sabemos exactamente qué causa exactamente estas extensiones de tierra áridas. Sin embargo, hay dos teorías principales. La primera es una teoría ecológica que sugiere que los círculos son el resultado de un patrón de vegetación autoorganizado. Según esta idea, las duras condiciones del desierto estimulan a las plantas a organizarse en un patrón único para maximizar la disponibilidad de agua. Las raíces de los pastos alrededor del círculo potencialmente atraen agua hacia el centro, pero el centro en sí sigue siendo estéril, posiblemente debido a sustancias tóxicas presentes en el suelo. La segunda teoría apunta al posible papel de las termitas. Algunos científicos creen que una especie de termita de arena es responsable de que los círculos consuman la vegetación y afecten la permeabilidad del suelo. Para crear estos patrones misteriosos, la actividad de estas termitas podría impedir que las plantas se establezcan en el círculo, al tiempo que garantiza que el agua de lluvia se acumule en el suelo debajo de la superficie, beneficiando a la hierba alrededor de los bordes. Los círculos de hadas pueden durar un tiempo sorprendentemente largo, hasta 75 años o más, y siguen un ciclo de vida de formación, maduración y finalmente desaparecen. El pez de cueva más grande, de 1,5 pies. Esa es la longitud del pez de cueva más grande jamás encontrado en el mundo. Este llamativo pez carece por completo de tamaño. ¿Ves lo que hice ahí? Esta adaptación es común entre las especies que habitan en cavernas, pero sigue siendo un rasgo bastante raro. El pescado también carece de melanina, lo que da como resultado una apariencia blanca fantasmal. Los investigadores creen que estas adaptaciones son una respuesta a las condiciones únicas dentro de su hábitat, donde la luz es ausente y la disponibilidad de alimentos puede ser impredecible. Ahora bien, antes se suponía que los peces de las cavernas no podían superar los 35 cm debido a la limitación de recursos, y sin embargo, este enorme pez de las cavernas todavía existe. Dado que esta criatura increíblemente grande aún puede vivir sin ser detectada durante mucho tiempo, es posible que otras criaturas estén acechando en cavernas de todo el mundo sin ser detectadas. El colchón más antiguo. En 2011, los investigadores desenterraron lo que se cree que es el colchón más antiguo conocido. Sí, este trozo puede parecer nada más que tierra endurecida, pero en realidad es el colchón más antiguo conocido que hemos descubierto hasta la fecha. Este lecho prehistórico fue descubierto en una cueva de Sibudu en Sudáfrica y data de hace unos asombrosos 77.000 años. El antiguo colchón estaba hecho de capas de juncos y juncos, intrincadamente dispuestas para brindar comodidad y practicidad. Estos materiales vegetales fueron cuidadosamente seleccionados y apilados, siendo las capas más antiguas aproximadamente 50.000 años más antiguas que cualquier otro ejemplo conocido de lecho de plantas. Este colchón también reveló que a la gente hace miles de años le gustaban los abrazos. Verá, estas alfombras tenían aproximadamente 22 pies cuadrados y eran lo suficientemente grandes como para acomodar a familias enteras. Esto demuestra que a la gente de aquella época le gustaba dormir muy cerca unos de otros. Si bien esto podría ser únicamente para la supervivencia y una mayor seguridad, sigue siendo bastante sorprendente saber que nuestros antepasados compartían los mismos deseos de socialización que nosotros. Arte vandalizado. No hay nada más inquietante que la ruina de una obra de arte. Esto incluye obras de arte de importancia histórica, más específicamente, el arte realizado por nuestros predecesores que vivieron durante la Edad de Hielo. En lo profundo de la cueva Cunalda, en la llanura de Nuyarbor,
se encuentran obras de arte creadas por las manos de nuestros antepasados de la Edad de Hielo. Estas obras de arte se han conservado a lo largo de milenios, y sin embargo, fueron desfiguradas y vandalizadas sin pensar. Estas obras de arte no solo son arqueológicamente significativas, sino que también se consideran sagradas para las personas en duelo. Estas obras de arte, que contienen algunas de las primeras evidencias de ocupación aborigen en esa región, fueron dibujadas por los dedos de humanos antiguos sobre las suaves paredes de piedra caliza hace más de 30.000 años. Y sin embargo, recientemente, vándalos irrumpieron en la cueva, eludiendo medidas de protección como una puerta de acero y grafitis tallados sobre estas preciosas marcas. Frases como, "No mires ahora, pero esto es una cueva de la muerte", fueron grabadas en las paredes, causando daños irreversibles al arte antiguo. Desafortunadamente, los vándalos destruyeron cualquier información e importancia que alguna vez tuvo la cueva. Según el tío mayor de duelo Bunalori, y cito, "Lo que se fue, y nunca lo recuperaremos". Realmente un descubrimiento inquietante. Entierro de un perro de 2000 años. Hace más de 2000 años, se creó una aldea en Salekhard, Rusia, cerca del Círculo Polar Ártico. En 2016, los expertos descubrieron los restos de este alguna vez bullicioso asentamiento y descubrieron algo crucial sobre las personas que sobrevivieron en el Ártico. Tenían un estrecho vínculo con los caninos. Después de excavar el sitio, los arqueólogos descubrieron los restos de más de 115 perros, un número significativamente mayor que el típico en sitios de la región ártica. Entre estos perros había 5 especiales que, a diferencia del resto de los perros, fueron enterrados cuidadosamente en fosos poco profundos. Este trato respetuoso contrasta marcadamente con otros restos de animales. El sitio sugiere un vínculo especial entre estos perros y ciertos miembros de la comunidad. Además, estos perros no fueron simplemente enterrados. Fueron enterrados con artefactos que sugieren reverencia y afecto. Se descubrieron elementos como implementos de piedra y hueso, e incluso un guijarro redondo colocado dentro de la boca del perro, lo que nos muestra que estos perros eran amados y probablemente tratados como parte de la aldea. Panda esqueleto dentro de una tumba de 2000 años de antigüedad. Aunque son famosos en todo el mundo, los pandas son criaturas endémicas de China. Estas criaturas, que se distinguen por su pelaje blanco y negro, se han convertido en uno de los animales más queridos, no solo en China, sino en todo el mundo. Es normal ver un vídeo de estos animales en Internet, y la mayoría de las veces los muestra haciendo algo, bueno, cuestionable. Verá, el panda gigante ha establecido su hogar en 6 regiones montañosas en algunas provincias de China. Algunos de ellos sobreviven en elevaciones de hasta unos asombrosos 3000 metros. Estos animales pueden masticar 600 tallos de bambú al día, y de las 24 horas de su día, pasan de 12 a 15 horas simplemente comiendo. En estado salvaje, el panda gigante es una criatura formidable. Al igual que el oso negro, el pardo y el polar, el panda gigante tiene dientes y garras que son muy potentes. Y sin embargo, a pesar de tener el cuerpo de un depredador y la capacidad de cazar como un depredador, el panda gigante tiene una dieta similar a la de un herbívoro. De hecho, los pandas gigantes están clasificados como carnívoros. Esto significa que la biología está dictando que estos tipos coman carne. Y sin embargo, por alguna extraña razón, la mayoría de ellos ahora devoran constantemente bambú. Se vuelve más loco con la cantidad de bambú que comen. Se podría pensar que es excelente para suministrar energía a sus cuerpos, ¿verdad? No precisamente. El panda gigante adulto, aunque tiene paredes más gruesas en el esófago para protegerse de las astillas de bambú, sus intestinos son demasiado cortos para digerir el bambú como un herbívoro típico. Por eso necesitan atiborrarse de mucho bambú para obtener las proteínas y los nutrientes adecuados que necesitan. Si has visto un vídeo de estas criaturas, sabrás que son torpes y perezosos. Y la gente a menudo se pregunta cómo sobrevivieron en la naturaleza. Bueno, en estado salvaje, un panda gigante habría dado tanto miedo como un oso polar enojado. Sin embargo, al cuidarlos en áreas de conservación, su necesidad de protegerse ha disminuido. Es más, la mayoría de los pandas que ves han nacido y crecido en cautiverio. Su loca dieta no es lo único increíble de estos chicos. Verás, a ellos también les resulta difícil aparearse. Y sin la intervención humana, los pandas gigantes ni siquiera se reproducirían.
Se puede decir con seguridad que su población ha mejorado únicamente gracias a la intervención humana. Ahora bien, ¿por qué hablé de pandas? Bueno, un descubrimiento en 2023 reveló que quizás nuestra fascinación por los pandas se remonta a hace 2000 años. Mientras excavaban la tumba del emperador Wen, que gobernó la dinastía Han occidental desde 180 a.C. hasta 157 a.C., los arqueólogos descubrieron un esqueleto completo de un panda gigante. Se creía que el animal fue enterrado deliberadamente junto con el emperador, lo que, si bien puede parecer cruel, muestra la fascinación del emperador por estos animales. Pero eso no es todo. Verá, en la década de 1970, también se descubrió un cráneo de panda fuera de la tumba de la emperatriz viuda Bo, la madre del emperador Wen, y parece que la familia tenía predilección por estas criaturas blancas y negras. El té más antiguo del mundo. La mejor bebida del mundo, sorprendentemente, no es el café, sino el té. Ahora, antes de que los bebedores de café me ataquen, estoy extrayendo estos datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de principios de la década de 2010. Cada día, personas de todo el mundo consumen 6.000 millones de tazas de té, y quizás varios de ustedes sean grandes contribuyentes a este número. Admito que a mí también me gusta el té verde. Estudios recientes revelaron que no fueron las únicas personas que se han aficionado a beber té. Mientras excavaban la tumba del emperador Jing Liu Qi de la dinastía Han, los arqueólogos descubrieron restos de té que datan de hace 2100 años. Inicialmente, creemos que el té se comercializaba en el este de China y el Tíbet entre el 625 y el 680 después de Cristo. Sin embargo, este descubrimiento hizo retroceder esa fecha 400 años antes. Manos pequeñas. Las pequeñas manos grabadas y pintadas en las paredes de una cueva del desierto en Wadi Surá, también conocida como la Cueva de las Bestias en el remoto Sahara de Egipto, no están hechas por humanos. Entonces, ¿quién fue el responsable de crear estas pequeñas huellas de manos? Esa es la pregunta que los arqueólogos esperan responder. La Cueva de las Bestias alberga una abrumadora variedad de obras de arte, con estimaciones que oscilan entre 6.000 y 8.000 figuras, que incluyen tanto pinturas como grabados. Ahora, entre estas obras de arte se encuentran plantillas hechas a mano. Están esparcidos por toda la cueva, y si bien un buen número de ellas pertenecen a humanos, hay huellas de manos más pequeñas, mucho más pequeñas. Hasta hace poco, los arqueólogos creían que estas huellas de manos más pequeñas que aparecían con las plantillas de manos más grandes pertenecían a niños o bebés que habían vivido cerca de la cueva hace 7.000 años. Sin embargo, estudios recientes revelaron que este podría no ser el caso. En lugar de ser un niño imitando a sus padres, las pequeñas huellas de las manos podrían haber pertenecido a un reptil. Ahora se cree que las personas que crearon la Cueva de las Bestias utilizaron el pie de un reptil como plantilla, tal como lo hacían con sus manos. Colocaron el pie del reptil en la pared de la cueva y soplaron pintura sobre él, dejando una marca clara. Sin embargo, la razón por la que se molestaron en utilizar la pata de un reptil como plantilla sigue siendo un misterio. No está claro si los animales tenían importancia para los colonos del desierto, o tal vez simplemente estaban experimentando con el arte. El Teatro Perdido de Londres. Si está familiarizado con la historia del este de Londres, quizás reconozca este teatro, el Red Lion. Alrededor de 1567, John Brain, un tendero y entusiasta del teatro, intentó sacar provecho de la creciente popularidad de las obras de teatro, y así, el Teatro Red Lion cobró vida. Construido en la zona de Whitechapel, al este de Londres, el Red Lion fue rápidamente reconocido como posiblemente el primer teatro construido expresamente en toda Inglaterra, anterior incluso al famoso Globe Theatre, donde se representaban las obras de Shakespeare. Sin embargo, a diferencia del mundo, el León Rojo se ha desvanecido en gran medida en la oscuridad. Fue aquí donde se sentaron las primeras bases del teatro profesional en Londres, preparando el escenario para las ricas tradiciones teatrales que seguirían. ¿Pero qué fue de esta casa de juegos pionera? La vida teatral del León Rojo fue sorprendentemente breve. La documentación y los registros de la época son escasos, pero parece que el teatro tuvo dificultades para atraer a un gran público, posiblemente debido a su ubicación en las afueras de la ciudad,
lejos de los principales centros de actividad. A finales de la década de 1560, había desaparecido del centro de atención y su estructura fue reutilizada, desapareciendo finalmente del registro histórico. El sitio del León Rojo siguió siendo un misterio durante siglos, eludiendo a historiadores y arqueólogos. Sin embargo, en 2020, los arqueólogos descubrieron la posible ubicación de este teatro perdido. Mientras excavaban en Inglaterra, descubrieron los restos de un edificio rectangular con dimensiones que coincidían mucho con las que se esperaban del León Rojo, junto con cerámica y otros artefactos que datan de la época isabelina. Es bastante sorprendente redescubrir estos edificios. Imagínense que en el siglo XVI, la gente con algunas monedas de sobra pasaría por este teatro para pasar el tiempo y apreciar las artes. La caverna con garras de oso. En 2018, un equipo liderado por Ignacio Martín Lerma, prehistoriador de la Universidad de Murcia, junto con Doug Roman, prehistoriador de la Universidad Jamais Prima de Costello, se topó con un sistema de cuevas cubiertas de garras de oso en el desfiladero de Almadenis, cerca de la ciudad de Cieza, en el sureste de España. Entonces, ¿qué tiene de especial esta caverna? Para empezar, es enorme, y algunas habitaciones alcanzan alturas de 20 metros. Igual de impresionantes son las estalactitas que cuelgan del techo. Pero quizás, lo más sorprendente sean las garras de oso que cubren todo el sistema de cavernas. Los osos de las cavernas se extinguieron hace unos 24.000 años, pero cuando deambulaban por nuestro planeta, solían tener predilección por permanecer dentro de las cavernas. Esto también reveló que los osos vivían en Europa más al sur de lo que pensábamos anteriormente. La piscina llena de leche. Los científicos descubrieron una piscina lechosa en el Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, en Nuevo México. Pero en realidad no es lo que crees que es. Este charco de leche, tal como lo describieron los científicos, es simplemente un charco de agua normal que parece leche debido a los minerales blancos, particularmente yeso, que lo rodean. Ahora, las propias cavernas de Carlsbad son famosas por las maravillas geológicas que las rodean. Después de todo, alberga más de 119 cuevas conocidas que se formaron a lo largo de millones de años mediante la disolución de piedra caliza por ácido sulfúrico. Sin embargo, entre estas cuevas, la cueva de Lechugia destaca por ser una de las más profundas y largas del mundo, conocida por sus impresionantes formaciones y las condiciones extremas en su interior. Los científicos creen que el charco lechoso dentro de la cueva Lechevgea contiene pistas sobre la vida microbiana que puede existir en ambientes extremos. Verá, esta piscina no solo parece un portal a otro universo, sino que también podría ser una puerta a otro mundo. Verás, esta piscina no ha sido tocada por manos humanas, preservando su estado natural durante eones. Esto significa que estuvo separado del resto de nuestro planeta durante mucho tiempo. El agua de la piscina está aislada del mundo exterior, lo que significa que podría contener microorganismos que son enteramente exclusivos de este sistema de cuevas. Es por eso que la piscina se ha dejado intacta para preservar su estado prístino y la valiosa información que contiene en nuestro mundo moderno. Con cada rincón mapeado y explorado, encontrar un lugar que haya estado aislado durante millones de años es realmente un hallazgo raro. Nos vemos en el próximo video.